Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 33 del curso de álgebra avanzada. Vamos a replantear este problema que comenzamos a verlo precisamente al final de la primera parte de esta lección, de unos ejemplos que estábamos viendo de aplicación de los teoremas que hemos estado demostrando previamente. Y dice el ejemplo así: determine los ceros del polinomio h de x igual a 2x a la 4 menos x al cubo más 7x cuadrado menos 4x más menos 4 si 2i, donde recuerden que la i es la unidad imaginaria, ¿verdad? Raíz cuadrada de negativo 1, es uno de ellos, es uno de esos ceros. Bueno, como el grado de este polinomio h, fíjese que sería 4, ¿verdad? Porque esa es la potencia más alta, la cual parece elevada a su variable, tendrá un máximo de 4 ceros diferentes. Luego, como ya conocemos uno, nos falta determinar 3 ceros adicionales. Bueno, como 2i, pero aquí me lo dan, es uno de esos ceros, y h de x tiene coeficientes numéricos reales. Fíjense que los coeficientes numéricos de h de x son el 2, el negativo 1, el 7, el negativo 4 y el negativo 4. Entonces, por el teorema este que vimos previamente, que se conoce como el teorema de los ceros complejos conjugados de un polinomio, entonces el conjugado de 2i, que como 2i es 0 más 2i, y su conjugado será 0 menos 2i, que da negativo 2i, ese también será un cero de ese polinomio. Esto es, el primero de los 3 ceros que nos quedan por determinar es x igual a ese que acabamos de determinar ahora por ese teorema, negativo 2i. Bueno, en consecuencia, ¿verdad? Como 2i y acabamos de encontrar que negativo 2i son ceros de ese polinomio, pues entonces estos binomios x menos 2i y x menos el negativo 2i serán factores del polinomio h de x, ¿ok? Pues vamos a empezar efectuando la división del polinomio h de x entre x menos 2i, entre el primero de esos dos binomios, de esos dos factores, ¿verdad? Y lo podremos hacer por proceso de división sintética, porque fíjense que el divisor es de la forma x menos una constante r, que da la casualidad que esa constante es un 0. Así que si es un 0, cuando yo efectúe esa división de h de x entre esto, debemos esperar que el residuo sea 0. Y vamos a ver aquí el proceso, ¿verdad? Preparamos el esquema, recordando primero colocamos aquí los coeficientes del dividendo, que son, mira, el 2, el negativo 1, el 7, el negativo 4 y el negativo 4 otra vez, ¿verdad? Y entonces aquí colocamos ese número que se le está restando a la x en el binomio entre el cual estamos dividiendo, y comenzamos el proceso. Lo primero que hacemos, recuerden, es bajar este coeficiente 2. Una vez lo tenemos aquí, lo multiplicamos por este número que está aquí, y 2 por 2 y da 4i, que como no es semejante a este, que es el siguiente término que aparece, ¿verdad?, del dividendo, lo coloqué un poquitín más a la derecha del menos 1, cosa que cuando yo vaya a combinar, pues será el negativo 1, que no combina con más nadie, más ese 4i. Y ahora multiplicamos ese número que acabamos de obtener aquí, igual que cuando teníamos este número, y lo multiplicamos por este 2i. Y será menos 1 por 2i da negativo 2i, que lo coloco aquí debajo, ¿ves? Porque no puedo colocarlo debajo del 7, que no tiene las i. Y luego el 4i por el 2i da 4 por 2, 8, que i por i cuadrado. Pero recordamos que en el álgebra intermedia vimos que i cuadrado era negativo 1. Así que será 8 por negativo 1, que da negativo 8. Y lo colocamos debajo del 7, porque ese sí es semejante al 7, ¿ves? Y sumamos, y 7 y menos 8 da negativo 1 y menos 2i. Ahora volvemos a multiplicar ese número por este 2i. Así que será menos 1 por 2i da menos 2i, que lo colocamos aquí debajo. No debajo directamente del menos 4, que no tiene i, sino un poco más abajo, más a la derecha. Y entonces después negativo 2 por 2i da negativo 4i cuadrado, y como nuevamente, como i cuadrado es negativo 1, negativo 4 por negativo 1 da 4, que ese sí lo colocamos debajo del negativo 4 por ser semejante a él. Al sumar ahora esto, el negativo 4 y 4 se eliminan y queda esencialmente negativo 2i. Que finalmente, nuevamente, cuando yo multiplique negativo 2i por el 2i da negativo 2 por 2, negativo 4, e i por i cuadrado, y negativo 4 por i cuadrado, que es negativo 1, da positivo 4, que lo colocamos debajo del negativo 4, que es el último coeficiente que tenemos aquí para el dividendo, ¿verdad? Y finalmente, efectivamente, cuando yo sume todo, lo que esperamos, el residuo dio 0, como habíamos indicado, ¿verdad? Porque esto es un factor, x menos 1 es un factor de h de x, así que el residuo tiene que dar 0. Así que fíjense que el polinomio h de x que nos daban, ¿verdad?, que nos dan en el problema, yo lo puedo ir factorizando como este factor x menos 2i por este cociente que acabamos de obtener aquí, ¿verdad?, que fíjense que sus coeficientes son números complejos. Así que sería 2x al cubo, porque recuerden que el dividendo empieza con x a la 4. Vimos que cuando hacemos este proceso el cociente aparecía con
la x elevado a un exponente menos que el exponente que aparece en el primer término del dividendo. Dice que aquí es x a la 4, pues aquí será x a la 3 como pusimos, ¿verdad? Más negativo 1 más 4i por x cuadrado, ¿verdad? Porque no se fíjese que de ahí en adelante los exponentes de las x van bajando de 1 en 1, más negativo 1 menos 2i por x entonces a la 1, al bajar el exponente por 1, y finalmente menos el 2i. Fíjense que este polinomio h de x ha quedado escrito con la multiplicación de dos polinomios que tienen coeficientes, mire, complejos, ¿se fijan? Cosa que no habíamos visto hasta ahora. Bueno, pues ahora efectuamos la división del cociente que acabamos de obtener, que es este, 2x al cubo más negativo 1 más 4i por x cuadrado más negativo 1 menos 2i por x menos 2i entre el otro factor que tenemos, que es el x menos 2i, que es lo mismo que x más 2i, ¿verdad? Porque restar negativo 2i es lo mismo que sumar 2i. Y también lo podemos hacer por el proceso de división sintética, porque fíjense que tiene la forma x menos algo, ¿verdad? Donde ese algo es una constante, ¿verdad? Así que colocamos, y dicho sea de paso, porque estamos dividiendo ahora el cociente en vez del polinomio h de x, porque como x menos negativo 2i, que es x más 2i, es factor de h de x y no es factor de este, pues tiene que ser factor de este otro polinomio que está aquí, este otro factor de h de x, ¿verdad? Y por eso es que escogimos ese otro factor y lo vamos a dividir entonces entre x menos negativo 2i, ¿verdad? Y por eso es que colocamos aquí negativo 2i, porque eso es lo que se le está restando a la x en ese factor. Bueno, pues mire, colocamos los coeficientes del nuevo dividendo ahora, que es 2x2, ¿verdad? Menos 1 más 4i, menos 1 menos 2i y menos 2i. Y colocamos el menos 2i aquí. Y pues comenzamos el proceso, ¿verdad? Vamos el 2. 2 por negativo 2i es negativo 4i, que lo colocamos debajo de este 4i, por ser semejante a él. Y al sumar esta columna, el negativo 1 no combina con más nada y se queda igual. Pero 4i menos 4i se elimina. Y ahora multiplicar negativo 1 por 2i da positivo 2i, que lo colocamos debajo de este negativo 2i, ¿verdad? Que es semejante a él. Y entonces el menos 1 no combina con más nadie, se baja, y el menos 2i y el menos 2i se eliminan. Y nuevamente multiplicamos este número que acabamos de tener aquí por negativo 2i, y da positivo 2i, que al combinar con este negativo 2i que obtuvimos aquí, se elimina y efectivamente, como esperaban, el residuo vuelve a ser 0. Así que por lo tanto, continuando con la factorización de h de x, h de x será igual a, como dice aquí, x menos 2i. Pero entonces aquí yo puedo decir, pues por x menos 2i, que es x más 2i, por este cociente que acabamos de obtener aquí, que será 2, como este era x al cubo, pues este será acompañado por x al cuadrado, 1 menos que el exponente que tiene la x aquí en el dividendo, ¿verdad? Así que será 2x cuadrado menos una x y menos 1. Así que en consecuencia, para buscar los últimos dos ceros que nos faltan, tendremos que resolver esta ecuación, 2x cuadrado menos x menos 1, donde esto sale de que este polinomio, fíjense que este factor que está aquí, de h de x, ¿verdad? Porque si tienen que ser ceros de h de x, pues tienen que ser cero de aquí, o cero de aquí. Los de aquí ya salieron, ¿verdad? El 2i que era el que nos daban originalmente, el negativo 2i, que fue el que determinamos ahorita, y ahora los otros dos ceros que nos faltan para completar los 4 que dijimos al principio que tiene que tener ese polinomio, o que puede tener diferente ese polinomio, tendremos que resolver en la ecuación que se forma usando este factor, 2x cuadrado menos x menos 1, igualándolo a 0. Fíjense que es una ecuación cuadrática, así que lo podrías resolver, por ejemplo, por la fórmula cuadrática. Si se pudiera factorizar, también se puede factorizar, se resuelve más bien por factorización. Así que si vamos a usar la fórmula cuadrática, la escribimos, ¿verdad? Que recuerden que es negativo b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 hace todo eso sobre 2a, donde en este caso, fíjense que va el coeficiente de la x cuadrado a, que es 2, la b es el coeficiente de la x a la 1, que es negativo 1, y la c es el término constante, que también es negativo 1. Así que sustituyendo esos valores en la fórmula cuadrática, tenemos que la x será el negativo de la b, el negativo de negativo 1, que es 1, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por 2, que es, daría menos 8, y por la c, que es menos 1, menos 8 por menos 1, da más 8. Todo eso sobre 2 por 2, 2 por a, que es 2, 4. Así que será 1 más o menos la raíz cuadrada, y la suma de 1 más 8 es 9 sobre 4. Así que será 1 más o menos, y la raíz cuadrada no es exacta, que es 3, la sacamos, sobre 4. Así que de ahí sacamos las dos soluciones. 1 más 3, 4, entre 4, 1. Y 1 menos 3 menos 2 entre 4, pues dará negativo, ¿verdad? Porque menos 2 entre 4. Y el 2 y el 4 cancelan, porque entre 2 da 1 y entre 2 da 2. 1 medio, negativo, 1 medio. Y ahí tendríamos finalmente los últimos dos de los 4 ceros que tenía ese polinomio original, y de los cuales tenemos que determinar 3.
porque nos daban uno, determinamos este, por aquel teorema, de los ceros conjugados complejos, y este por el proceso que acabamos de ver. ¿Okay? Esos dos por el proceso que acabamos de ver. Bueno, pues fíjense que este cuarto ejemplo dice: demuestre que una ecuación cúbica, o sea, una ecuación polinómica, en donde el polinomio que contiene esa ecuación cúbica, digamos, en el lado izquierdo, es de grado 3, ¿verdad? Con coeficientes reales, entonces o tiene 3 soluciones reales, o una solución es real y las otras 2 son no reales. Vamos a continuar acá. O una real y 2 no reales. Una real y 2 soluciones no reales. No reales. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo demostramos ese cuarto ejemplo, que de hecho es un teorema. Ustedes que demostramos lo que dice esa afirmación, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer por la demostración del contrapositivo. Recuerde que en la demostración del contrapositivo usted supone lo contrario de lo que quiere demostrar, lo contrario de la conclusión de esa condicional, ¿verdad? Y tiene que llegar a la negación de la hipótesis del teorema, ¿okay? Así que demostraremos el teorema probando su contrapositivo. Que acabo de explicar lo que es, ¿verdad? Bien. Bueno, pues tendremos que suponer lo contrario de la conclusión. Y la conclusión es que, ¿verdad?, tiene 3 soluciones reales. Pues una de las cosas que tenemos que ver es que si yo supongo que tiene 3 soluciones no reales, ¿verdad? Y la otra que dice, la otra conclusión a la que hay que llegar es que tiene una real y 2 no reales. Pues yo voy a suponer lo contrario, que tiene 2 reales y una no real. ¿Okay? Así que vamos a ver las dos posibilidades por separado. Primero, suponemos que esta ecuación tiene 3 soluciones no reales. Bueno, pues si son no reales sus soluciones y el teorema dice que el polinomio que forma esa ecuación cúbica tiene coeficientes reales por el teorema de los ceros conjugados, ceros complejos conjugados, dirá que 2 de ellos, 2 de esos 3 tienen que ser conjugados uno de ellos, uno del otro, ¿verdad? Como la ecuación contiene coeficientes reales por el teorema de los ceros complejos conjugados. Vamos a borrar aquí. Recuerde, como siempre les he dicho, ¿verdad?, copiar todo, y si no lo habían copiado, pues denle pausa y copien, ¿verdad? Porque de ahí que está el secreto, ¿verdad?, de que usted entiende esto bien. Copiarlo, tiene que pensar sobre eso y después para repasarlo, ¿verdad? De los ceros complejos conjugados. Pues 2 de esos 3 ceros no reales tienen que ser conjugados uno del otro. Dos de esos 3 ceros no reales tienen que ser el conjugado uno del otro. Bueno, pero entonces nos queda un tercer cero, también no real, pues por ese mismo teorema, porque recuerden que el polinomio que forma esa ecuación cúbica tiene coeficientes reales. Ese tercer cero tiene que tener un otro cero, pareja de él, su conjugado, que también tiene que ser cero, o solución de esa ecuación, ¿verdad? Entonces,
por las mismas razones. Y las repetimos que el polinomio de que forma esa ecuación cúbica tiene coeficientes reales, y por el teorema de los ceros complejos conjugados, el tercer cero tiene que tener a su conjugado como solución de esta ecuación. ¿Pero qué significa eso? Que entonces hemos encontrado que esa ecuación tendría 4 soluciones, ¿no? Tendría 4 soluciones. Y si tiene 4 soluciones, eso querría decir que la ecuación por lo menos tiene grado 4. Y eso es la negación precisamente de la hipótesis del teorema que dice que la ecuación es cúbica. ¿Okay? Luego, observe que hemos encontrado que esta ecuación contiene 4 soluciones. Hemos encontrado que esta ecuación tiene 4 soluciones. Esto implica que esta ecuación es al menos de cuarto grado. Al menos porque puede ser que alguna de esas 4 soluciones que hemos encontrado tuviera multiplicidad. ¿Se acuerdan? Diferente de 1, quiero decir. Esto es la negación de la hipótesis del teorema. ¿Ok? Y ahí completamos la demostración del contrapositivo de ese teorema cuando supusimos lo contrario de esta primera conclusión, que tenía 3 soluciones reales. Vamos a suponer ahora que ocurre lo contrario de la otra conclusión, es que la ecuación tiene una solución real y 2 no reales. Así que vamos a suponer, suponga ahora que la ecuación contiene una, en vez de 2 soluciones, en vez de una solución real, perdón, 2 soluciones no reales y una real. Lo contrario de lo otro, ¿verdad? Que tiene una real y 2 no reales. Vamos a ver que tiene una real y 2 no reales. Perdón, al revés. Tiene, en vez de una solución real, 2 soluciones reales y una no real. Estamos suponiendo lo mismo, ¿verdad? Que tenía una solución real y 2 no reales. Al revés. 2 soluciones reales y una no real, ¿verdad? Lo contrario. Entonces, nuevamente, como la ecuación tiene coeficientes reales por el teorema de los ceros complejos conjugados, esta solución no real
implica que su conjugado también será solución de la ecuación. Bueno, pues ¿qué significa eso? Que ahora esta ecuación va a tener, según la suposición, dos soluciones reales, y entonces dos, esta no real y su conjugado también. Así que tendrá otra vez cuatro soluciones. Esto implica, otra vez, que la ecuación contiene cuatro soluciones. En consecuencia, su grado será por lo menos de grado 4, ¿verdad? En consecuencia, hemos encontrado que esta ecuación contendrá cuatro soluciones. Luego, su grado será de al menos cuarto grado, ¿verdad? Y esto, nuevamente, es la negación de la hipótesis, que es una ecuación que dice que la ecuación es cúbica de grado 3. Esto también niega la hipótesis del teorema. Recuerde que este proceso, este método de demostrar el contrapositivo de un teorema es equivalente a probar el teorema original, ¿verdad? Porque vimos cuando estudiamos en el álgebra elemental la lógica que una afirmación que es una condicional y su contrapositivo son equivalentes, ¿eh? O sea que daría lo mismo probar el enunciado original que probar el contrapositivo de ese enunciado original, ¿okay? Bueno, pues con eso demostramos este teorema. Y con eso terminamos esta sección de esta parte, ¿verdad? Esta sección de este tema que está titulado ecuaciones, teoría de ecuaciones, más bien, ¿verdad? Y vamos a ver entonces el siguiente tópico, que contiene un teorema muy importante y muy poderoso. Y el tópico más bien, se titula los ceros racionales de un polinomio y las cotas de los ceros de del polinomio. Pues, esos ceros, esas cotas, se refiere a las cotas de los ceros, todos los ceros, sean racionales, de los que nos habla lo primero que dice ese título, ¿verdad? Y de los que no sean racionales, las cotas, sean las cotas de los ceros de un polinomio, que también lo definiremos ya prontamente, ¿verdad? Y vamos a comenzar precisamente con el teorema que se llama de los ceros racionales de un polinomio, ¿okay? Dice así: teorema de los ceros racionales de un polinomio. Y el teorema dice lo siguiente: si f de x es de polinomio a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x a la n menos 2 más, y así seguimos hasta llegar a a sub 1 por x más a sub 0, que es un polinomio, ¿verdad? Un polinomio claro de grado n, ¿verdad? Con coeficientes
numéricos enteros. O sea, estamos suponiendo que estos coeficientes, el a sub n, el a sub n, el sub 1, sub n, el 2, hasta llegar hasta a sub 1 y a sub 0, son números enteros, positivos o negativos, claro. Entonces, si P sobre Q, fíjense que son una fracción, ¿verdad? Un número racional, donde la P y la Q son números enteros, donde P y Q son números enteros. ¿Dónde? P sobre Q, coma. Donde P y Q son números enteros y claro, la Q diferente de 0 es un 0 racional de ese polinomio f de x expresado ya en términos menores y eso quiere decir que ya no puedo cancelar más términos, más factores en común entre P y Q, ya está en términos, en la fracción simplificada al máximo, ¿verdad? O sea que P y Q son relativamente primos, ¿verdad? El máximo como utilizo entre P y Q es 1. Entonces, aquí debo de cambiar esto, en vez de entonces decir si, vamos a decir y si P sobre Q es eso, entonces ahora hay que viene la conclusión, ¿verdad? El número P, el coeficiente, más bien el numerador de esa fracción que representa a un número racional que es 0 de ese polinomio f de x, va a ser factor de este coeficiente a sub 0, va a ser factor de a sub 0, y Q, el denominador de esa fracción que representa a un 0 racional de ese polinomio f de x, va a ser factor de a sub n, del coeficiente numérico del término con la potencia más alta de la variable de nuestro polinomio. ¿Ven? Teorema muy importante y muy poderoso, como vamos a ver, ¿ok?